Este es el primer video de una nueva lista de reproducción donde nos vamos a enfocar en el sistema de inyección que corresponde a las unidades inyectoras. Para este video vamos a hablar de un sistema de inyección donde los europeos lo denominan PLD o bomba tubería inyector y los americanos lo denominan UPS o Unit Pump System. Este es un sistema de inyección que se caracteriza por tener bombas de inyección que controlan el tiempo de inyección y una bomba o un conjunto de unidad tubería inyector para cada cilindro del motor. Se usa exclusivamente en motores de inyección directa o los que traen la cámara de inyección en la corona del pistón. Sus rangos de presión de inyección pueden estar alrededor de 1800 a 2100 bares y con el apoyo de la inyección electrónica tenemos la posibilidad de realizar varias inyecciones y controlar un comienzo de inyección variable. Se acompaña además de un inyector que puede tener la versión de lo que llamamos tradicional o mecánico o un inyector controlado electrónicamente, cuyo principio es igual para el caso de la marca Delphi a un inyector de un sistema riel común. Estos inyectores tienen una mayor cantidad de orificios y diámetros reducidos y además la mayoría de los diseños que usan este sistema de inyección colocan el inyector de manera paralela a el pistón del motor. Su control electrónico, porque nos enfocaremos también en esa parte, se hace por medio de una electroválvula o electroimán y también usando la piezoelectricidad, que son fenómenos eléctricos que ya están en los inyectores de riel común. Y por último podríamos decir que los motores que equipan esto deben de responder a una mayor potencia, a un menor consumo, a menores emisiones y menor sonoridad. Para hablar del principio de funcionamiento, primero identifiquemos los componentes del sistema puntualmente. El número 1 es la leva, que va incorporada a la leva al eje de levas del motor. El número 10 es el émbolo de bombeo, el número 7 es la electroválvula de control, el número 6 son los componentes mecánicos de esa electroválvula de control que van a permitir el paso de combustible y el cierre de la cámara. El número 5 es la tubería de conexión entre la bomba y el inyector, que es el número 4. El principio de funcionamiento entonces arrancaría, como lo observamos acá en la imagen número 3, cuando la leva hace que el pistón ascienda y la electroválvula está energizada. Toda la presión que está dentro de la unidad se encuentra entonces direccionada hacia el inyector. Y en la gráfica número 4 observamos entonces que se abre la electroválvula donde se observan las flechas, hay un alivio de la alta presión y el combustible, en vez de ir al inyector, va al retorno. Vamos a reforzar lo que acabamos de explicar por medio de este video, donde observamos la unidad inyectora, la tubería, el conector y el inyector. Esto es una tecnología del motor Mercedes-Benz. Estamos observando en este momento que la unidad inyectora tiene un émbolo de alta presión, la camisa de ese émbolo está en la misma carcasa, tiene un pistón, un resorte de retroceso. Ahora pasamos entonces a esa parte de control, a lo que hemos llamado el control electrónico de esta unidad de inyección. Entonces, básicamente, si miramos acá, vamos a tener que se separa la generación de alta presión y la electroválvula de presión del inyector. ¿Cómo se separa? Por medio de una tubería. Este diseño además se caracteriza porque no se requieren variaciones en la culata, ¿ok? Porque esta unidad que ustedes están observando ahí está instalada en el bloque del motor. Y espero que quede claro, pero lo resalto, que cada conjunto de los que usted está observando acá, la unidad, el tubo, la extensión y el inyector, es un conjunto de estos para cada cilindro del motor.
Aquí entonces en esta gráfica observamos un inyector mecánico, se conoce para algunas aplicaciones como un inyector escalonado. Observemos entonces ahora detenidamente lo que nos están explicando a este respecto. Al energizarse la electroválvula de control, ¿ok? El émbolo va a tener movimientos alternativos ocasionados por la leva. La válvula Poppet o válvula de cierre va a tener movimientos alternativos ocasionados por la energización o desenergización de la electroválvula. Entonces empezamos a ver un ejercicio donde se comprime el émbolo de combustible, la electroválvula cierra la válvula Poppet y, como lo decía anteriormente, ocurre la inyección de combustible. Pasemos ahora al proceso de desmontaje. Tenemos un motor Mack, como ustedes lo observan acá. Es una versión que en Colombia se consigue todavía. Entonces, básicamente, si usted observa, se detalla una tubería para cada entrada del cilindro, un tubo y una unidad inyectora que lleva unos cables donde se va a energizar entonces para la actuación, para el control de el inicio de la inyección, y lo que dure energizada la válvula va a determinar la cantidad de inyección. Realmente para las personas que tienen destreza en esto y experiencia saben que el desmontaje de estos sistemas en cuanto al cambio de lo que es la bomba es muy fácil porque es exterior. Cuando vamos a trabajar el inyector, ya sea de control mecánico o control electrónico, tendremos entonces que mínimo hacer un desmontaje de la tapaválvulas. Por otro lado tenemos este motor Deus, donde ya se nos presenta entonces las unidades desmontadas. Esos empaques que están ahí cumplen con dos funciones: con determinar una altura que puede incidir en la entrega de combustible, pero ojo, también son de sello. ¿Por qué? Porque observemos que esa unidad inyectora en la parte de abajo va a ir lubricada, donde se ven los resortes en este momento, va a ir lubricada por aceite, y en la parte superior va a ir a CPM. Eso posibilita que exista una falla de contaminación. ¿Okay? Las unidades inyectoras podríamos decir que son un pocayoke, ¿cierto? Porque el tubo tiene un solo case, una distancia ya definida. En este caso, estas unidades inyectoras se le desmontan los rodillos, como los está mostrando en este momento, y esos rodillos van a generar contacto, la parte circular, con la leva. Es importante recordar que la leva, la forma de la leva, del eje de levas que se diseñó para las válvulas, es diferente a la leva que se diseñó para las unidades inyectoras, porque una válvula abre y cierra con la misma velocidad, pero ojo, un inyector o una unidad inyectora tiene que inyectar de la manera más rápida y descender lentamente. Entonces son levas diferentes en cuanto a su construcción y a su geometría. Por otro lado, entonces, quisiera decir que son muchas las marcas que usan este tipo de unidades: Deus, DAF. En Colombia uno puede ver mucho de esto por el lado de Atego. Algunas versiones de Volkswagen que conozco vinieron con este tipo, pero realmente esto está más diseñado, al menos lo que está en nuestro mercado, para el trabajo en camiones, ¿ok? Porque tienen una alta capacidad de entrega. Les podría decir entonces que, resumiendo, el montaje y el desmontaje, tener cuidado con los empaques y con la posición, que es única. A este respecto, como ustedes están viendo aquí en la gráfica, entonces lo que se observa en la parte de abajo es un seguidor que va a recibir el movimiento reciprocante de la leva del eje de levas. Tenemos ahí dos espárragos de fijación. Siempre en estos procesos de montaje y desmontaje, pues decir que el torque es importante, así uno considere que la experiencia le da la destreza necesaria para poder torquear un tornillo o apretarlo sencillamente con un volvedor o con un ratchet. Siempre invito a que se apliquen los manuales de fábrica, porque estos manuales determinan en un alto grado el funcionamiento del motor. A continuación
vamos entonces nosotros a hablar de lo que sería algunos procesos que se realizan en la calibración de estas unidades inyectoras, que son procesos propios de los laboratorios de inyección. Sin antes recalcar que ahí observamos las palancas de aceleración que se mueven y son las que permiten la dosificación o entrega de combustibles de una manera mecánica, para este caso de este motor. Entramos entonces de lleno al proceso de desensamble. En primera instancia se quita el pin que asegura el bloqueador del rodillo. Para este caso, este rodillo viene integrado a una camisilla. La camisilla trae una ranura y ahí vemos entonces el bloqueador y va a salir el rodillo. Ese rodillo, vuelvo y digo, la camisilla tiene una ranura, sale el resorte de retroceso, el émbolo de bombeo, el platillo inferior que sirve de contacto entre el rodillo. Se quita entonces la electroválvula. Digamos que hay que tener cuidado con la posición de esta electroválvula, y reitero siempre, vamos a tener cuidado con los torques. Algunas veces creemos que un torque con la mano es lo mismo que un torque con una herramienta y empezamos a generar una serie de problemas. Al quitar entonces la electroválvula o la válvula solenoide, ese componente, vamos a encontrar un espaciador para que me va a permitir calibrar el recorrido de la válvula Toppet. Va a salir por la parte inferior la tapa de cierre. Para quitar la herradura o ese elemento que ustedes ven ahí, que lo pueden denominar de diferentes maneras, pero la función es que atraiga la válvula Poppet, la cierre y la abre. Entonces en algunos casos se usan llaves Bristol o llaves Torx, pero básicamente el principio es el mismo. Entonces ahí hemos quitado el tornillo, la válvula Poppet, la cruceta de la válvula Poppet o el espaciador, el resorte, y en este momento sale la famosa válvula, el asiento, discúlpeme, el resorte, y de última sale la famosa válvula Poppet, que no es nada más que una válvula de retención tipo asiento como el de una válvula de motor. Y hemos terminado entonces el proceso de desensamble de este tipo de unidades, sea la unidad que sea. Debo decir que su desensamble es muy fácil. El secreto del desensamble está en lo que estamos viendo ahí, que es el orden. Pasemos entonces ahora y miremos cosas de este video. Uno, el orden. Ok, vean ustedes el orden. En cuanto al proceso del ensamble, pues, ¿qué vamos a ver nosotros? La válvula Poppet sienta en el cuerpo principal de la unidad. Hay posibilidades de reparar cambiando la válvula Poppet y rectificando ese asiento en la parte de la carcasa. Pero pueden haber situaciones como donde el émbolo sufrió tanto desgaste que rayó la camisa del émbolo, y eso implica, como se muestra acá, esa es la camisa del émbolo, o sea, el cuerpo, que si esa camisa está rayada y el émbolo está rayado, hay que tomar la decisión de reemplazar toda la unidad, porque estamos cambiando lo que es el corazón del émbolo. Ese color que ustedes ven ahí son recubrimientos superficiales para dar endurecimiento al émbolo. Entendamos que la vida de estas unidades inyectoras, la vida del inyector y sus componentes, está en la calidad de la filtración del combustible. Algunas partes se podrían corregir, como lo dije antes, y uno encuentra varias opciones a ese respecto. Una de estas opciones es lo que usted va a encontrar a decir, y le venden un juego de rimas, que son las 3 piezas que usted ve allá. Siempre cuando uno habla de un juego de rimas, está hablando de 3 rimas, donde lo que voy a empezar es hacer un desbaste y un asentamiento progresivo. ¿Y qué hago con esto? Lo que estoy haciendo en este momento es rectificar el asiento de la válvula Poppet. Me permito recordar que el asiento de la válvula Poppet es supremamente importante, porque cuando la electroválvula cierra esta válvula, por acción del campo magnético generado, debe hacer un sello hermético para que la presión que está siendo elevada por el émbolo de bombeo se vaya directamente hacia el inyector y no se salga entre el cuerpo y esta válvula Poppet. A este respecto, hay gente que hace comprobaciones manuales, pero basadas en ¿qué? En generar vacío. O hay gente que usa
una bomba de vacío eléctrica y comprueba en función de la energización de la válvula que este vacío se sostenga y que este vacío, digamos, que no se caiga. Recuerde que estamos solo revisando la parte de la unidad inyectora. Proceso de inyección, proceso de calibración. Entonces es un elemento que ya hemos hablado, es un banco de inyección o un banco de comprobación o un banco de calibración. Y normalmente va a tener un motor eléctrico, va a tener una pantalla de control. Entonces para este caso tenemos instalada la unidad para su comprobación. Aquí estamos comprobando la máxima entrega. Me pide que el valor de referencia son 320 mililitros y puede usted observar que dice 443. Ahí ya tenemos un problema porque está fuera de rango. Ok, la primera prueba que es precalentamiento y la última prueba que es mínima está dentro de los rangos. Básicamente acá el banco lo que me dice es: usted lo hizo bien o lo hizo mal, yo le voy a comprobar. Observe que aquí la primera está ok, la del medio no comprobó y se está comprobando en este momento la de entrega, y de acuerdo a lo anterior está bien mínima y está precalentamiento. Observemos un poco con detenimiento esta parte, porque en esta ayuda se muestra claramente todo el proceso. Entonces lo que tenemos ahí instalado en el banco se llama una CAN box, una caja de levas, que hoy en día existen muchísimas versiones. ¿Por qué caja de levas? Porque cada unidad inyectora, en este caso hablemos de UPS, pero para UIS también se cumple, o PDE. Entonces lo que está haciendo en este momento es que esa leva que usted ve ahí estriada al centro, de acuerdo, en este banco, ojo, en este banco lo que hacemos es, tomando un punto de referencia y consultando esta ficha, voy a colocarla en una posición determinada. Posición determinada, ¿por qué? Por una marca que está en los dientes. Ok, entonces usted va a observar que él está alineando unas marcas. Ahorita introduce la leva y se va a mostrar en el video que al introducirla está consiguiendo con el número que el eje tiene una referencia y la leva tiene los números, entonces debe conseguir número 7. Eso es lo que está diciendo. Entonces se aplica el torque referente a este respecto. En un banco usted observe, cuando hablamos del proceso de calibración, la limpieza, el uso de los torques y sobre todo el uso de herramienta especializada, que a veces como que de pronto no lo vemos. En este caso estamos agregando entonces el aceite porque la leva debe ser lubricada, está simulando. Vamos a colocar el adaptador, él va a transmitir el movimiento de esa leva a la unidad, a la UPS, ¿ok? Acá en esto me permito reiterar que hay demasiados modelos, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Ya se instaló la UPS, estamos instalando los racores de entrada de combustible y de salida de combustible. Ahora vamos a instalar el inyector, pero ojo, este no es el inyector del motor, este es el inyector del banco. Y este inyector es un inyector 100% mecánico, donde el combustible pulveriza pero se convierte rápidamente en líquido, porque si no ese proceso de atomización me permitiría o me daría como resultado una consulta errónea. Entonces ese es un inyector del banco, porque si el inyector es mecánico que acompañe esta unidad, se va a comprobar con un probador de inyectores mecánicos. Aquí algo también que resalto es que hoy en día existen bancos de calibración donde usted puede montar una bomba rotativa, una bomba lineal, un sistema riel común, una unidad OPS, una unidad UIS. ¿Qué es lo que necesita? Adaptadores, elementos que permitan adaptar a un motor eléctrico, porque el banco tiene un motor eléctrico que permita adaptar el sistema que usted quiera. Entonces ahora el banco va a tener unas señales, ¿ok? Unas señales eléctricas. En este caso, se va a colocar la señal para energizar la válvula de control. Recordemos que la válvula o la electroválvula controla el momento de la apertura, determina el inicio, y el tiempo que dure abierto va a determinar entonces la cantidad de inyección. Lo mismo que en el anterior video, tenemos una pantalla de control y se hace una preprogramación. Condiciones: ¿cuáles son de programación? Que me va a decir, por favor, necesito que coloque una
programe una cantidad de inyecciones, garantice que hay una alimentación de combustible, verifique que hay un retorno de combustible como nos lo está mostrando, ¿ok? Que todo eso esté conectado porque esas son variables con las cuales va a medir que se esté energizando, y el inyector, si usted ve en la parte inferior, sale una manguera transparente para medir la entrega, porque la entrega es una de las variables súper importantes. Ahora en pantalla se hace la selección, ¿ok? ¿Cuál es la selección? Porque cada unidad inyectora va a tener una referencia y debo ser respetuoso de esta idea. Y al cerrar usted va a observar que se hacen 3 medidas y de esas 3 medidas ninguna se aprueba. ¿Con referencia a qué? O teniendo en cuenta qué. Teniendo en cuenta el probado, la referencia. Ahí nos está mostrando que hay un sensor que está midiendo la velocidad o la frecuencia. Entonces ahí estamos haciendo las medidas de 3 variables. La primera dijo no, ahí está mostrando la X, parte derecha superior, que dice bueno, calentamiento, ahí no cumple. ¿Qué no cumple? La entrega me está diciendo que el banco está programado a 1100 revoluciones, ¿ok? Entonces, como siempre les digo, siempre la variable va a ser revoluciones y cuánto me entrega frente a las revoluciones y a una frecuencia que coloco eléctricamente. Está evaluando la segunda prueba. Aquí el banco hace todo automático, no aprobó la segunda prueba, que es la máxima entrega o la máxima cantidad de combustible. Ahora vamos para la tercera prueba y esta unidad nos está diciendo que no aprobó o que hasta el momento no sirvió lo que se cambió al respecto. Todo lo hace solo y no aprobó la tercera. Con esto termino este video y espero que les sirva con claridad. Aquí me está diciendo las 3X que no aprobó y entonces hay que proceder a desensamblar nuevamente.